Bien, queridos estudiantes, hoy hablaremos sobre la conjugación de los verbos. Para ello, me gustaría que observaras la siguiente imagen. Observa, tengo por aquí tres verbos y a su vez tienen algo en particular. Mira la imagen y vas a ver que está dividido por tres columnas, ¿verdad? La primera dice, en este caso, bueno, serían 1, 2, 3, 4 columnas. Vamos a ir a la segunda columna. Y me dice por aquí, primera conjugación, ar, segunda conjugación, tercera conjugación, ir. ¿Qué tienen que ver estas terminaciones o estas sílabas con los verbos? Pues cuando yo la observé, la analicé, pude encontrar una relación y es que bailar termina en ar, correr termina en compartir termina en ir. Y cuando yo analizo me doy cuenta que haya primera, segunda, tercera. Está hablándome de los lugares que van a ocupar en cuanto a las conjugaciones de un verbo. Por ello, para poder entender y comprender mejor esta imagen, pues tenemos la siguiente información en nuestro libro de gramática. Hoy hablaremos sobre la conjugación de los verbos, ¿sí? Ese será el propósito de nuestra clase del día de hoy. Utilizar verbos y a su vez poder identificar y hallar cuál sería su conjugación, ¿sí? ¿Cuáles serían sus conjugaciones? ¿Qué pronombres podría utilizar yo para relacionar los verbos? Y en este caso poder formar pequeños textos. Para ello es importante saber qué es una conjugación. La conjugación es la serie ordenada de todas las variaciones que sufre el verbo para indicar diferentes modos, tiempos, números y personas de la acción verbal. Para ello, tenemos aquí lo que habíamos visto en la imagen anterior, ¿verdad? Primera conjugación serían verbos terminados en ar, como viste en la segunda columna. Segunda conjugación, verbos terminados en tercera conjugación, verbos terminados en ir. Entonces, primera conjugación, por ejemplo, podría tener yo el verbo amar, trabajar, estudiar. Segunda conjugación podría ser comer, beber, saber. Si te das cuenta, todos ellos terminan en mira. Y finalmente, tercera conjugación, terminan en ir, vivir, escribir, conducir. ¿Sí? Entonces, hay tres conjugaciones para poder conjugar los verbos. Primera conjugación, aquellos que terminen en ar. Segunda conjugación, verbos que terminen en y tercera conjugación, verbos que terminen en ir. Vamos a ir aplicando poquito a poquito este conocimiento en algunos ejercicios de nuestro cuaderno de trabajo. Vamos a empezar por este. Ya tenemos el verbo andar y tenemos el verbo decir. Termina en ar, primera conjugación. Ir termina en tercera conjugación. Vamos a jugar o conjugar, mejor dicho, estos verbos con los pronombres que tenemos aquí en este lado, ¿sí? Al lado izquierdo. Por ejemplo, el verbo es andar. Yo digo, yo ando, tú andas, él anda, nosotros andamos, ustedes andan. Con decidir, yo decido, tú decides, él decide, nosotros decidimos, ustedes deciden. Bastante práctico, ¿verdad? Entonces, un ejercicio más. A ver, el verbo sería ser, termina en segunda conjugación y sería yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son. Tengo el verbo ir. Está en tercera conjugación, mira, ve. Combino este verbo con los pronombres. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, ustedes van. Sencillo, ¿verdad? Entonces, uno más. Vamos a ver por aquí. El verbo es ver, que está en segunda conjugación. Poner también se encuentra en la segunda conjugación y conjugamos de esta manera. Yo veo, tú ves, él ve, nosotros vemos, ustedes ven. Y componer sería tú pones, él pone, nosotros ponemos, ustedes ponen. Práctico, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué te parece si ahora cambiamos un poquito el ejercicio y vamos a trabajar de otra manera? Mira, tenemos aquí un cuadro
con varios verbos que ya están conjugados. Vamos a hallar al verbo en su forma infinitiva. Profesora, ¿qué es la forma infinitiva? Bueno, el verbo en su forma simple, cuando no ha sido conjugado, cuando termina en primera o segunda o tercera conjugación, ¿sí? Entonces, si el verbo es anduve, andábamos, ando, el verbo sería andar. Como ha terminado en ar, yo voy a hallar su conjugación. En este caso, ar es primera conjugación. Entonces, yo aquí he aplicado diferentes estrategias. Mira, voy a copiar primero, voy a analizar toda la columna de los verbos y voy a hallar el verbo que le corresponde. Comí, comieron, come, el verbo es comer. Luego puse el verbo resistir. Viene el verbo patear, voltear, tender, escupir y planchar. Ya yo identifiqué de todas estas conjugaciones el verbo en su forma infinitiva. Ya los hallé. Pero ahora también tengo que reconocer la conjugación. Y para ello yo apliqué la siguiente estrategia. Mira, cogí mi lapicito y encerré las terminaciones. Me fui a analizar cada verbo y encerré en qué ha terminado. Y es así que hallé ir, ar, otra vez ir, ar. Y es así como yo recordé que si es es una segunda conjugación. Ir pertenece a la tercera conjugación. Ar, primera conjugación. Porque solo hay 3 conjugaciones, no te vayas a olvidar. Primera conjugación, ar. Segunda conjugación, tercera conjugación, ir. Y entonces así me fue más fácil completar este ejercicio. Siempre recuerda que hay que buscar estrategias que me permitan a mí comprender mejor un tema, ¿sí? Ahora, tengo aquí otro ejercicio bastante divertido y también apliqué estrategias. Me pide que yo pinte de color amarillo los verbos en primera conjugación. Los verbos en segunda conjugación los voy a pintar de color verde y de anaranjado los que estén en tercera conjugación. Aquí apliqué 2 estrategias. Como yo leí, decía comimos, tejo, digita, muerde. Uy, me puse a pensar y busqué una estrategia y dije, ya. Primera conjugación, yo quiero recordar que terminan en ar. En segunda conjugación, le pongo el y en tercera, el i. Ya, apliqué una primera estrategia, pero aún necesitaba más ayuda. Entonces lo que hice es que cada verbo que tengo en los banderines, yo los convertí a su forma infinitiva. Comimos proviene del verbo comer. Yo con mi lapicito lo escribí aquí debajo. Tú también ya lo estás haciendo, ¿verdad? Comer, tejer, digitar, morder. Vivo viene de vivir, vivo. Saluda viene de saludar. Sacudieron viene de sacudir. Digitan de gritan, de gritar. Sumergir, suspirar. Sacude de sacudir. Asusto de asustar. Voltearon de voltear. Fue viene del verbo ir. Limpian viene de limpiar y sonríes viene de sonreír. Ahora que yo ya hallé al verbo en su forma infinitiva, pues me es más fácil poder encontrar las conjugaciones. Si es será segunda conjugación. Si es ar, es primera conjugación. Si es ir, será tercera conjugación. Y es así que me fue más fácil colorear los verbos terminados en ar, mira, con todos ellos, y luego me fui al segunda conjugación con verde, aquí había uno más con verde, encontré estos de aquí, y luego me di cuenta que ya solo me quedaron los que terminan en ir, y pude así pintarlos mejor. ¿Te das cuenta? Apliqué 2 estrategias y fui reforzando el conocimiento del día de hoy. Apliqué que la primera conjugación termina en ar, la segunda termina en y la tercera termina en ir. Y luego, cada verbo que voy hallando lo convierto a su forma infinitiva y me ha ido bastante bien. ¿Sí? Por aquí tenemos lo siguiente. Voy a aplicar otra estrategia más y es que voy a analizar los verbos, pero antes de analizarlos, si me dice primera, segunda, tercera, quieren que coloque cuál es la conjugación del verbo que tengo aquí. Entonces yo, para recordar los números o las ubicaciones de la conjugación, yo escribí aquí arriba, ar, primera conjugación, segunda conjugación, ir, tercera conjugación. Y así me fue más fácil colocar un pronombre y convertir al verbo en su forma infinitiva.
Por ejemplo, yo le puse, nosotros reímos. El verbo es reír. Ah, terminó en ir. Pongo mi X aquí. ¿Te das cuenta? Digo yo, saltó. Puede ser él o ella saltó. Viene del verbo saltar. Ar. Aquí le voy a poner su X. ¿Te das cuenta? Cuando yo escribo aquí encima, me permite reconocer más rápido hasta que yo vaya agarrando más práctica en esto y ya no necesite escribir las terminaciones. Se llama terminaciones porque los verbos terminan en estas pequeñas letras o en estas pequeñas sílabas. ¿Estamos? Comieron, puedo poner yo, ellos comieron, ustedes comieron y viene del verbo comer. Y así fui yo completando, mira, este ejercicio. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, estudiante, es bueno aplicar diferentes estrategias para así poder comprender mejor un nuevo conocimiento y luego poderlas aplicar ya más fácilmente, ¿verdad? Ahora, tienes aquí el siguiente ejercicio. Vas a elegir 3 verbos y vas a formar tus propias oraciones. ¿Sí? Forma tus oraciones para que tú recuerdes algo. Todos los verbos son acciones. Acciones que las podemos realizar todos los días. Mejor dicho, todos los días realizamos acciones. Así es que te sugiero que recuerdes más o menos, vayas pensando qué actividades realizas en casa y para ello, luego de que las has recordado, puedas escribir tus propias oraciones. Ten en cuenta que debes de hacerlo con una letra mayúscula y finalizar con un punto. Entonces, hoy estudiantes nos ha ido bastante bien. No te olvides de aplicar las estrategias. Primera conjugación terminan en AR, segunda conjugación terminan en ER, tercera conjugación terminan en I. Los verbos en su forma infinitiva obviamente van a terminar en AR, ER o IR. ¿Está bien? Estos verbos yo los puedo convertir a su forma infinitiva. Y la conjugación sería cuando ya nosotros vamos utilizando los verbos junto a los pronombres y esto me permite formar mis propias oraciones. Te sugiero que sigas repasando en casa y nos vemos la siguiente clase.